Tras más de 2 años y medio de violencia, destrucción y desafío, la operación militar especial de Putin debía aplastar a Ucrania en semanas. Pero Kiev resistió. Ucrania ha transformado la guerra en una batalla feroz y de alto riesgo que ningún bando puede darse el lujo de perder. Con Rusia dando todo en la guerra, el 18% del territorio de Ucrania está ocupado. Pero hay un giro. La victoria no está esperando a Rusia. Está llegando para Ucrania. Varios expertos militares creen que esta guerra se acerca a su conclusión explosiva y no a favor de Putin. La pregunta no es si Ucrania ganará, la verdadera pregunta es cuándo. Antes de responder, viajemos al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El 23 de febrero de 2024, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales llevó a cabo su programa de seguridad internacional, durante el cual organizó una discusión virtual entre varios expertos militares clave. Estos expertos incluyeron a Emily Harding, Michael Vickers, Dr. Seth G. Jones y el hombre que predijo la victoria de Ucrania, el Dr. Elliot A. Cohen, titular de la cátedra R. Lake Burke en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señaló que cree que muchos tienen una percepción incorrecta de la guerra en Ucrania actualmente. Muchos lo ven como un estancamiento al estilo de la Primera Guerra Mundial, en el que cada lado se enfrenta al otro, con pocos cambios en las líneas del frente, aparte de pequeños pedazos de territorio que se toman o se recuperan aquí y allá. Eso es cierto hasta cierto punto, y es una visión que Cohen afirma que Rusia está ansiosa por promover, ya que intenta convencer al mundo de que su victoria contra Ucrania es inevitable. Al final, este escenario vería a Rusia desgastar a Ucrania, ya que su mayor población y acceso a recursos le dan más resistencia. Pero eso realmente no es cómo se está desarrollando la guerra, al menos según Cohen. En cambio, es un conflicto que gira en torno a la guerra de posiciones, donde el impulso y la iniciativa oscilan entre ambos bandos según diversos factores. Hay mucha iniciativa, hay mucha adaptación e innovación, y cambio con la iniciativa yendo y viniendo, afirmó, antes de agregar que es difícil juzgar cuánto tiempo podría durar esta fase posicional. De nuevo, él dice la verdad. Las innovaciones durante la guerra incluyen la prevalencia de los drones, que han tenido un papel crucial en Ucrania, destruyendo cerca de 1/3 de la aclamada flota del Mar Negro de Rusia. Se han logrado avances en el reconocimiento por satélite y el seguimiento de señales de teléfonos móviles, donde el lado que se adapta primero a estas innovaciones suele ganar impulso. Cohen afirma que la fase posicional debe concluir eventualmente, lo cual sucederá cuando Ucrania enfrente su año decisivo. Este año, veremos a uno o incluso a ambos lados agotarse en términos del equipo militar y la mano de obra que tienen disponibles. El agotamiento puede afectar la ayuda recibida, ya que el mundo se cansa de la guerra y comienza a limitar el apoyo. Ese año de decisión también puede estar marcado por otra innovación, o quizás más revelador, un cambio en las tácticas militares que da a un lado una clara ventaja sobre el otro. Cohen cree tan fervientemente en esto que piensa que el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ya se está preparando para el desenlace de la guerra. Sus políticas cambiarán para apoyar al ejército ucraniano lo más posible, lo que implicará hallar tropas para continuar la lucha a pesar de que Rusia recluta miles de soldados más. Los acontecimientos desde la discusión han confirmado este punto de vista, ya que Ucrania redujo su edad de reclutamiento militar de 27 a 25 en abril de 2024, dándole acceso a miles de soldados potenciales, más que pueden jugar un papel en esta estrategia de sostenimiento. Combina eso con el diseño de tácticas militares que ven a Ucrania tomar y mantener, y territorio en ofensivas y contraofensivas renovadas, y Cohen dice que Umerov está construyendo su enfoque en torno a esta estrategia. Todo lo que necesita es un disruptor. Ese disruptor podría presentarse en muchas formas. La innovación es una, pero también lo es el cambio de enfoque defensivo a ofensivo por parte de Ucrania. Según Emily Harding, Ucrania podría tener éxito al elegir sus batallas de manera diferente, enfocándose en un área particular y haciendo avances allí. Esas palabras resultarían proféticas, dado lo que sucedió en la guerra durante el verano de 2024. La disminución en la producción de municiones rusas y los cambios en el financiamiento de Ucrania podrían afectar la capacidad de Rusia para sostener la guerra. Recuerda que esta charla ocurrió en febrero de 2024, 2 meses antes de que Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de ayuda de $60,000 millones para Ucrania. Probablemente no sea un solo factor lo que ayuda a Ucrania a ganar la guerra. Todos estos factores y otros más pueden combinarse para llevar a Ucrania al año decisivo, que finalmente conducirá a su victoria. La pregunta ahora es la misma que planteamos al inicio del video. ¿Cuándo ganará Ucrania la guerra contra Rusia? Según Cohen, llegará antes de lo esperado en 2025. El próximo año será crucial para la guerra de Ucrania, afirma Cohen,
ya que una serie de problemas confluirán a favor de este país. Pero eso nos lleva a otra pregunta mucho más grande que debemos responder. ¿Por qué Cohen eligió específicamente el año 2025 en lugar de otros años futuros? La respuesta a esa pregunta es multifacética y comienza con dos de los problemas que Cohen destacó durante el evento del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la ayuda militar y un posible cambio en la dinámica de la guerra. Cohen pudo haberse equivocado al suponer que la ayuda se agotaría, al menos en parte. Después de todo, solo fueron 2 meses después del evento del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda de 60.000 millones. Los comentarios de Cohen parecen inoportunos, ya que se producen después de que la Unión Europea acordara su propio paquete de 54.000 millones. Excepto que puede que no lo hayan sido. Si bien ambos paquetes de ayuda son impresionantes, no hay garantía de que los Estados Unidos o la Unión Europea repitan este nivel de gasto una vez que se acabe el dinero de nuevo. Además, ya surgen noticias de Europa sobre países que reducirán el nivel de ayuda que brindan. Según Político, en agosto de 2024, el gobierno de coalición de Alemania decidió dejar de enviar nueva ayuda militar a Ucrania para reducir el gasto del país. Solo se enviará la ayuda aprobada y cualquier ayuda renovada estará sujeta a una moratoria. Este es un duro golpe para Ucrania, ya que Alemania, uno de sus principales proveedores de ayuda militar, reducirá su asistencia a solo 4.450 millones en 2025. Se desconoce si otros países seguirán el mismo camino, pero si lo hacen, la situación de financiamiento militar de Ucrania podría empeorar mucho en 2025. Aún así, no es que Rusia lo esté haciendo mejor en el frente monetario. Putin no tiene miles de millones de dólares provenientes de aliados y ha transformado a Rusia en una economía de guerra insostenible. Incluso peor, las reservas de efectivo de Rusia están bajando. El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, que acumula reservas de energía para tiempos difíciles, bajó a 55.000 millones en febrero de 2024, comparado con los 112.7 mil millones de dólares antes de la guerra. El fondo se reducirá más debido a las sanciones que fijan el petróleo ruso a $60 por barril y al dinero retirado para cubrir déficits presupuestarios y proyectos de inversión. Los aumentos de impuestos, las altas tasas de interés y otros problemas financieros en Rusia indican que el país se está quedando sin dinero poco a poco, afectando a sus ciudadanos. Quizás estamos entrando en el juego final en términos de la capacidad de ambos países para financiar la guerra. Esto será un gran problema para Rusia, ya que sus tácticas se basan principalmente en lanzar una superioridad numérica contra las posiciones ucranianas. Aún así, también es una mala noticia para Ucrania. Si se acaba el dinero, su habilidad de defenderse se va reduciendo. Sin duda, esto no significa que Ucrania vaya a ganar la guerra en 2025. No obstante, destacaremos nuevamente los comentarios de Emily Harding. Ucrania debe encontrar formas de elegir sus batallas estratégicamente, enfocándose en áreas específicas para obtener ganancias. Eso es precisamente lo que ha hecho con la invasión de Kursk. El 6 de agosto de 2024, Ucrania invadió Rusia. Un pequeño contingente de tropas, con un número entre 300 y 1.000, rompió las líneas del frente en el norte y entró en el Oblast de Kursk. Aún permanecen en ese Oblast, y no solo eso, sino que ganan más territorio cada día. Ucrania afirma haber capturado 745.2 kilómetros cuadrados de territorio en Kursk, incluyendo 93 aldeas y asentamientos, junto con la estación de bombeo de gas Sudya. Esa estación pertenece a Gazprom, la principal empresa estatal energética rusa, y es el punto por el que Rusia envía gas natural al resto de Europa. La invasión de Kursk ha forzado la evacuación de 200.000 personas y Ucrania continúa. También ha estado enviando tropas a la región de Belgorod para capturar territorio. ¿Por qué importa esto? La incursión en Kursk es el primer ataque ofensivo de Ucrania en la guerra contra Rusia. Antes del 6 de agosto, la guerra era predecible. Rusia atacaría posiciones ucranianas, forzando a Ucrania a defenderse. Hubo contraataques ocasionales, pero todos en territorio ucraniano, lo que significa que Putin y los rusos nunca tuvieron que preocuparse de que la guerra llegara a sus puertas. Todo eso ha cambiado. Con la invasión de Kursk, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tomó una apuesta masiva que parece estar dando frutos. No solo se está obligando a Rusia a desviar tropas de regiones clave en Ucrania para repeler la invasión, sino que la comunidad internacional no ha salido a condenar sus acciones. Otros países podrían aprobar el cruce de una línea roja crucial en el conflicto. Cohen señaló que un cambio en las estrategias militares provocó el fin de la guerra. Estamos viendo eso con la invasión de Kursk en este momento. La estrategia de Zelensky ha transformado el campo de batalla y la esencia misma de la guerra en múltiples aspectos. Ha dejado a Putin en desventaja, forzándolo a cambiar su estrategia por primera vez, ya que ahora debe enfrentar a ucranianos en territorio ruso. La invasión de Kursk también afectó al pueblo ruso.
Después de casi 30 meses, están experimentando una pequeña muestra de lo que ha estado pasando en Ucrania durante la guerra. Los rusos están siendo evacuados, algunos presencian por primera vez los horrores de la guerra. Es probable que muchas de estas personas pierdan rápidamente su apetito por la guerra, lo que resultará en una disminución del apoyo dentro de Rusia. La mayor ventaja de esta apuesta es que tomar y mantener territorio en Kursk le da a Ucrania cierta ventaja estratégica, pero más sobre eso después. Según Chatham House, Rusia afirma que no discutirá un alto al fuego mientras Ucrania mantenga territorio ruso. De todas formas, la posición de Ucrania en las negociaciones se ha fortalecido. La invasión también resalta a la agencia de Ucrania. Se realizó sin apoyo de los aliados occidentales de Ucrania, lo que afecta a los intentos de Rusia de mostrar la guerra en Ucrania como un conflicto proxy con Occidente. A esto se suma el impulso moral ucraniano por tomar territorio en Kursk, lo que marca un punto de inflexión en la guerra. Si Ucrania logra mantener o incluso ganar más territorio a Rusia, la legitimidad de Putin comenzará a ser cuestionada. Se ha demostrado que el ejército de Rusia es demasiado débil para tomar Ucrania en el asalto rápido que se esperaba en los primeros días de la guerra. Ahora también se está demostrando que es demasiado débil para evitar que otro país entre en Rusia, todo lo cual daña la imagen de Putin como un líder fuerte. Quizás 2025 vea a Putin siendo forzado a la mesa de negociaciones, no solo porque Ucrania tiene territorio en Kursk, sino porque el pueblo ruso lo exigirá. Eso podría terminar la guerra. Además, los rusos no estaban totalmente detrás de Putin antes de la invasión de Kursk. En enero de 2024, el Consejo Atlántico informó sobre los resultados de varias encuestas realizadas por las organizaciones de campo, Levada y rusas. Según una encuesta de Levada de noviembre de 2023, el apoyo incondicional de los rusos a la guerra cayó al 36%, desde un máximo del 53% en marzo de 2022. La encuesta mostró que la mayoría aún apoyaba la guerra, aunque cuestionaban los motivos de Putin. Sin embargo, esta disminución en el apoyo incondicional habría preocupado a Putin incluso antes de los eventos en Kursk. Aún peor para Putin, al parecer el apoyo a la guerra está disminuyendo velozmente entre los jóvenes adultos rusos. En septiembre de 2023, Valery Fedorov, líder de la compañía de encuestas Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública cercana al Kremlin, admitió en una entrevista que solo entre el 10% y el 15% de los rusos apoyaban con entusiasmo la decisión de Putin de invadir Ucrania. Fedorov afirmó que la mayoría de los rusos no quieren adueñarse de Kiev u Odessa. Peor aún para Putin, solo el 5% de los rusos menores de 25 años creen que la televisión estatal es una fuente objetiva de información, según el mismo encuestador. Volviendo a Levada, encontró que solo el 30% de las personas de 25 años o menos ofrecen apoyo incondicional a la guerra de Putin. El sentimiento público hacia la guerra en Ucrania ha sido mixto durante cerca de un año. Ten en cuenta que las personas encuestadas también viven en un país autoritario, donde la rebelión contra las normas instituidas por el Estado puede acarrear severas penalidades. Es probable que muchos más rusos no apoyen la guerra, pero no lo admiten por temor a represalias. Todas estas encuestas llegaron antes de que Ucrania entrara en Kursk. Con la guerra invadiendo su territorio, es probable que el inestable sentimiento público se vuelva completamente en contra de la guerra en Ucrania. Esa es otra gran recompensa por la apuesta táctica de Zelensky. Al hacer que la guerra sea una realidad para el pueblo ruso, está presionando a Putin para que entre en negociaciones. Después de todo, incluso un líder autoritario fuerte todavía necesita escuchar a su pueblo si esas personas insisten en que sus políticas no están funcionando. Quizás 2025 será el año en el que Ucrania logre aún más avances en Rusia. Después de todo, Rusia no ha logrado repeler a sus soldados de Kursk. ¿Qué impide que Ucrania envíe más tropas al país, tomando más territorio a medida que avanzan y transformando el aspecto de la guerra hasta el punto en que Putin tiene que terminarla por la seguridad de su propio país? Ciertamente es una posibilidad, y es una posibilidad que podría acercarse más a convertirse en realidad si Ucrania puede cruzar otra línea roja, el uso de misiles de largo alcance en Rusia. A fines de mayo de 2024, Estados Unidos permitió a Ucrania usar armas proporcionadas para atacar a Rusia en su propio territorio. Sin embargo, ese permiso vino con advertencias, siendo la principal que estos misiles solo podrían usarse en la defensa de la asediada región de Kharkiv en Ucrania. Puedes usar los misiles para proteger tu territorio, pero no para eliminar objetivos rusos distantes. Como resultado, Ucrania no ha utilizado misiles de largo alcance, como el sistema de misiles tácticos del ejército, en Kursk. El uso de tales misiles para atacar objetivos que no representan una amenaza inmediata para Ucrania representaría otra línea roja cruzada en la guerra de Ucrania. Una línea roja es cualquier acción que Occidente cree que provocaría una respuesta peligrosa de Putin.
La guerra ha estado marcada por la indecisión sobre cruzar o no estas líneas en varios momentos. Inicialmente, dar armas a Ucrania se consideraba una línea roja que podría provocar a Putin. Lo mismo pasó al dar F-16 a Ucrania y dejarla usar armas para atacar a Rusia en su territorio. Desde entonces, esas líneas han sido cruzadas, con Putin sin cumplir sus amenazas previas, dando a Ucrania y al Occidente más confianza para cruzar esas líneas rojas. Autorizar ataques fuera de la defensa de Kharkiv sería cruzar otra línea roja, y hay indicios de que tal autorización podría ocurrir en algún momento de 2024. El 15 de agosto de 2024 llegaron noticias de que la administración del presidente Biden está abierta a enviar misiles de crucero de largo alcance que pueden ser disparados desde F-16 a Ucrania. Los misiles no solo mejorarían la eficacia de la creciente flota de F-16 de Ucrania, sino que también permitirían ataques aéreos más profundos en territorio ruso. Es revelador que las consideraciones sobre el envío de estos misiles, que pueden llevar ojivas de hasta 1000 libras y viajar 230 millas, comenzaron una vez que Ucrania entró en Kursk. Quizás Washington se está volviendo más abierto a la idea de levantar sus restricciones sobre el uso de misiles, ahora que Ucrania ha demostrado que puede entrar en territorio ruso sin que Putin haga nada en respuesta al Occidente. Agregar la opción de usar misiles de largo alcance a cómo la invasión de Kursk ha cambiado la guerra en Ucrania equivale al cambio táctico del que habló Cohen durante la conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Para el 2025, esa combinación podría ser suficiente para forzar a Putin a terminar la guerra conforme más óblasts rusos sean atacados. Las respuestas occidentales a las acciones de Rusia también podrían ser un factor influyente. Es justo decir que Occidente dudó en ayudar verdaderamente a Ucrania durante las primeras etapas de la guerra. Las líneas rojas eran preocupantes, y Rusia era vista como una de las fuerzas militares más fuertes del mundo. Provocar a Putin parecía problemático. Putin esperaba aprovechar esto usando amenazas y tácticas de intimidación para mostrar al Occidente, especialmente a Europa, que él representaba una amenaza clara. 30 meses después de la guerra, el ejército ruso está demostrando ser un tigre de papel. La operación militar de Putin despertó a Europa sobre su disposición de actuar agresivamente, pero su fracaso para obtener los resultados deseados ha llevado a muchos países europeos a reforzar sus defensas, para limitar su capacidad de obtener más ganancias, en caso de que logre tener éxito en Ucrania. El Instituto Lowy resaltó esto en un artículo de julio de 2024, donde analizó 4 factores clave que podrían influir en la guerra en 2025. Europa ha salido gradualmente de su letargo estratégico durante la guerra, resultando en mayores presupuestos de defensa europeos. Los datos de la Agencia de Defensa Europea resaltan esto. En noviembre de 2023 publicó sus hallazgos sobre el gasto en defensa europeo en 2022. Descubrió que 20 de los 27 miembros de la Unión Europea aumentaron notablemente sus presupuestos en respuesta a la operación militar especial. Suecia comprometió un 31.1% extra a su ejército, mientras que España añadió un 19.3%. En 2022, los países de la Unión Europea gastaron casi 65.000 millones de dólares en defensa, principalmente en nuevas armas, reflejando un cambio en la estrategia europea. El cambio continuó en 2023 y 2024. En abril de 2024, el ex primer ministro británico Rishi Sunak anunció que Gran Bretaña trabajaba en aumentar el gasto en defensa al 2.5% del Producto Interno Bruto para 2030. Polonia, que se está convirtiendo rápidamente en una potencia militar europea, también planea un aumento, con el objetivo de gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa para 2025. La expansión de los presupuestos de defensa europeos es lo opuesto a lo que Putin buscaba conseguir con la guerra. Se esperaba que Rusia ganara rápido y se volviera una amenaza mayor para Europa. Ucrania ha defendido su territorio con el apoyo de Occidente, y Putin ahora enfrenta a una Europa revitalizada que no solo lo ve como una amenaza, sino también como una que probablemente podría manejar porque su amenaza resultó ser inconsecuente. ¿Por qué importa eso en el contexto de Ucrania ganando la guerra en 2025? Putin enfrenta a una Europa muy distinta a la de 2022, lo que ejerce presión sobre él. En ese tiempo, Putin podía amenazar con éxito gracias al factor intimidatorio de Rusia, pero con las operaciones militares especiales estancadas en Ucrania y los avances ucranianos en territorio ruso, el ejército de Putin se muestra como un tigre de papel, comparado con lo que se pensaba antes de la guerra. Una Europa más fuerte puede presionar más a Putin para terminar la guerra en 2025, ya que está mejor preparada para enfrentar y vencer a Rusia. Además,
Esos ejércitos más fuertes pueden ofrecer un mayor respaldo a Ucrania, incluso si los fondos comienzan a disminuir, con el mensaje de que Putin simplemente no puede tomar Ucrania sin enfrentar represalias. Putin ha cambiado por completo el mensaje que quiere transmitir, y esa presión, combinada con los otros factores mencionados en el video, podría llevarlo a negociar en 2025. Para empeorar la situación de Putin, Rusia no solo enfrenta presiones externas. Internamente, el país es cada vez menos capaz de sostener la guerra, al menos en su forma actual de los últimos años. Volviendo a la conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Emily Harding señaló que Rusia ha adoptado un enfoque de metal y personal para la guerra. Se apoyó en tener más equipo y personal para progresar por Ucrania. Ambos se están agotando. Como señala la nueva voz de Ucrania, Rusia ha dependido del stock de la era soviética para su estrategia metálica. Las reservas están reduciéndose. Rusia ha perdido al menos 3.000 tanques y alrededor de 5.000 vehículos blindados durante la guerra, aunque Ucrania afirma que las cifras son mucho más altas. Su Ministerio de Finanzas dice que Ucrania ha destruido 8.547 tanques y más de 16.000 vehículos blindados al momento de escribir este guión. En cualquier caso, las pérdidas son enormes y a Rusia le cuesta reponer el equipo perdido. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dice que esto se debe tanto a las malas prácticas de mantenimiento rusas como al simple uso de su equipo. Según Michael Gierstad, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Rusia, aún conserva alrededor del 70% de sus tanques y vehículos blindados soviéticos en stock, pero la mayoría no se han movilizado desde el comienzo de la guerra debido a su incapacidad. Muchos están en mal estado, consecuencia de haber quedado al descubierto desde los años 90. Gierstad opina que la escasez de equipo podría forzar a Rusia a una postura más defensiva a finales de 2024, y tal vez ya lo vemos en Kursk, lo que daría a Ucrania el impulso necesario para acabar la guerra al año siguiente. Según David Axe, analista militar de Forbes, en abril de 2024, Rusia contaba con una reserva de armas para un año. En resumen, a pesar del aumento en su capacidad de fabricación desde el inicio de la guerra, no es suficiente para compensar sus pérdidas. La falta de personal y eso combinado pueden asestar un golpe rápido que podría terminar con las ambiciones de Putin. Minfin dice que Rusia ha acumulado más de 607.000 bajas desde que comenzó la guerra y actualmente está perdiendo soldados a un ritmo de aproximadamente 1.000 por día. La invasión de Kursk también ha arrojado una dura luz sobre el problema de la mano de obra militar de Rusia. La captura de cientos de prisioneros de guerra ucranianos en alrededor de 20 días es resultado de la política militar rusa. Putin suele enviar soldados contratados al frente en Ucrania, mientras mantiene a los reclutas inexpertos en regiones fronterizas como Kursk. Los reclutas no pueden defender efectivamente contra los experimentados soldados ucranianos. Debido a que Rusia ha perdido a cientos de miles de soldados en Ucrania, Putin se encontrará en una posición donde los efectivos que envía a luchar no están lo suficientemente entrenados o son tácticamente hábiles para lograr sus objetivos. Rusia no enfrenta un problema de mano de obra en términos de números puros. Global Firepower señala que todavía tiene más de 46 millones de personas aptas para el servicio. No obstante, enfrenta dificultades en cuanto a experiencia y capacidades que, junto con los factores mencionados, reducirán significativamente la efectividad de su ejército con el paso del tiempo. Todo empeora la situación de Rusia. Aunque aún trata de proyectar poder y no cambia sus tácticas para tomar territorio ucraniano, los signos apuntan a una posible victoria ucraniana en 2025. Rusia está agotando su equipo y personal, lo que complica su estrategia de metal y personal. La invasión de Kursk cambió todo el estado de la guerra, representando el cambio distinto en las tácticas militares de las que habló Cohen como un posible escenario de fin de guerra. También está la presión que enfrenta Putin. El apetito de muchos rusos por la guerra estaba disminuyendo incluso antes de que Ucrania entrara en Kursk, y es probable que más quieran poner fin a las hostilidades ahora que la guerra se acerca. Una Europa resurgente aplica presión militar mediante esfuerzos para mejorar sus tropas, combinado con la disposición de Ucrania de cruzar líneas rojas para presionar a Rusia, dejando a Putin en una posición inmejorable. Una postura que podría conducir a un triunfo ucraniano en 2025. ¿Pero qué piensas tú? ¿Ucrania está cerca de ganar la guerra en 2025 o Putin tiene más trucos bajo la manga? La invasión de Kursk representa el cambio estratégico que servirá como catalizador para el fin de la operación militar especial de Rusia. Deja tus comentarios y gracias por ver el video. Ve y revisa si Ucrania está ganando la guerra nuevamente o mira este otro video.